Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a este video. Mi nombre es Brian Guayotuma. Ahora probaremos samples que tenemos para el Caustic de canciones de Sociedad de Juliaca. Más información en la descripción. Son unos cuantos. Ojo, estos samples están grabados en una sola fila y tienen un efecto general, un reverb. Vamos a probar. Primero tenemos este. Ojo, este no es un video tutorial, sino un video para mostrarles qué sonidos tenemos. Brass. Ven. Y ahí se está viendo cómo se está tocando en el celular. Yo obviamente, como les habré mencionado en un anterior video, he conectado mi celular a mi teclado. Por eso aparece. Luego este clave. Le falta aquí más efecto y una voz, pero tenemos ahí para tocar. Se puede aumentar reverberación en sus efectos. Volvemos. Ni siquiera se llega a ver bien mi teclado en ese lado. Ahí dice Dulcimer. Hard Sociedad. Lead. No se llega a ver bien. Voy a mover un poco mi teclado, pero ojo, se va a mover también. Ahí está. El celular se movió. Y por último, el famoso saxo que todo el mundo conoce. A ver. Bueno, espero que este video les parezca interesante. Más información en la descripción. Saludos, que estamos haciendo como una especie de... Estamos creando una especie de videos con muchos samples y sonidos y yo sé que todo esto va a ser un éxito, sobre todo de los que no hay, tales como el Drison y el Caustic. También se van a venir de Kontakt y de los propios teclados. Bueno, más información en la descripción. Saludos y que tengas un buen día. Bye bye. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Brian Guayotuma. Bueno, ahora les mostraré estos samples que tengo para tocar guaynos con acordeón, guaynos de San Mateo, con bandoneón, con mandolina, con guitarra eléctrica, etcétera, etcétera. Ojo, este no es un video para mostrarles guaynos sureños. Vamos a hacerlo más adelante, incluso por artista. Cualquier información de estos samples en la descripción. Y ojo, también voy a improvisar. Probamos, como primer sonido tenemos aquí una guitarra eléctrica que dice de guayno. Voy a improvisar, chicos. Ojo, como les dije, estoy improvisando, no es un video tutorial para mostrarles si se toca así la canción. Y como pueden escuchar, aquí tengo un acordeón y aquí una guitarra eléctrica con sus efectos, o sea, prácticamente listos para tocar. Estos samples están así. Bueno, como segundo sonido tenemos un acordeón Guayno 1, probamos a ver. Aquí
el acordeón puro del N364. Y ahí un quinconeo. Probamos el siguiente acordeón. Ok. Probamos la misma canción. Es diferente, ¿ah? Creo que tiene más brillo. A ver. Estoy probando, chicos. Este acordeón es del Core Tritón, ya lo recuerdo. Bueno, siguiente sonido tenemos... Se pasó. Teníamos el... A ver, ¿cuál es este? Teníamos el acordeón 2, ahora vamos a tener... La mandolina trémolo. Ahí está la mandolina. ¿Dónde estás, mandolina? Primero estás aquí. Ok, mandolina trémolo. Paraguaynos de San Mateo. Está temblando un poco la cámara. Mandolines porque se toca así. Bueno, ¿y qué más tenemos luego? Tenemos el acordeón Hohner que... A ver, chicos, se me está yendo. Lo vamos a poner por aquí, ¿ok? El acordeón Hohner, ahí estás. No, ese no es el acordeón Hohner. ¿Dónde está su acordeón Hohner? Ok. O sea, esto es un acordeón real. A ver, vamos a escuchar qué tal suena. A ver acá. Este acordeón es bastante real y suena bastante genial. Como siguiente tenemos... tenemos a la mandolina con este acordeón. De ahí no llega. A ver, seguimos probando. Ya teníamos este sample. Ahora tenemos acordeón, bandoneón, tritón doble. Creo que es para acompañar. Ya probamos este. Para acompañar. Requinto, pero el bandoneón. Wow, el bandoneón o por consiguiente tendríamos este mismo con la mandolina. A ver. Tocando el mismo tema. Otra vez acá. Una vez más, ¿ok? O si no puedes jalar.
Bueno, y más, tenemos más por aquí. Vamos a probar ya los que quedan. 9 tenemos un bandoneón que dice 1. Tú puedes escoger ya el bandoneón que uses. Este no tiene bass, porque es más para acompañar así. Siguiente. Estamos probando el bandoneón 1, ¿verdad? Sí, estamos probando el bandoneón 1. Luego tenemos con mandolina. Ustedes ya escogen. Por consiguiente, supongo que hay un bandoneón 2. Así es, a ver. ¿Ven? ¿Se dan cuenta que es diferente? Ese sí tiene más. Bueno, ¿qué más? Ya prácticamente también mezclado con la mandolina. Y luego tenemos el suelto acordeón del tritón, porque más antes decía doble. Ahí está. Y por último tenemos el clásico de clásicos, el acordeón del N364. Guaynón dice, lo vamos a corregir su nombre. Pero bueno, bacán suena ese nombre también. El Guaynón. Que usa Jason Mess, etcétera, etcétera. Bueno, y este ha sido el video donde hemos mostrado estos samples. Son varios. Más información en la descripción. Estamos creando mucho para el Reason 5. Interesante, interesante. Si les ha gustado este video, chicos, no olviden de darle like, suscribirse. Saludos y que tengan un buen día. Saludos para todos ustedes. Bye, bye. Nos vemos en un siguiente video. Bye, bye. ¿Qué tal? Ahora vamos a probar los looks de baterías que tenemos hasta noviembre del año 2021 para estos teclados. También están en formato Watt para Dolan XPS30 y XPS10, pero como les dije también están en formato Watt. Primero, base de cumbia sureña. Looks de batería se repiten infinitamente. Su variación. Luego tenemos aquí en el número 2 cumbia normal. Ahora vamos a probarlo en alguna canción. ¿Se dan cuenta? Luego tenemos, ¿qué hay aquí? Obviamente cumbia sureña, pero más rápido. Con su variación. Son 4 que hay, a ver. Ah, son cumbias normales. Con doble bombo y luego a ver en el son 5, a ver, más jalado
y su variación. Ahí tenemos en el son 6. Son para algunos guainitos. En el 7 que tenemos, creo que es para cumbia lenta. A ver, son 8 que hay. Morenada. Otro ritmo, otra variación. En el 9 tenemos Salai. Ajá. A ver, en el 10 que tenemos. En el 10 creo que tenemos guainitos. Luego, ¿qué tenemos aquí? Otro guayno. Luego aquí. Otro guayno. A ver. En el 11 hay 11 también. Hay varios, ¿ah? Otra cumbia. Esta cumbia se nota que tiene tarola. También hay 12, no sé hasta qué número hay. Es cumbia sureña pero sin bombo. Es como para que le acompañe un baterista. En el 13. Guay. Creo que es un guayno variado. En el 14 hay uno. Creo que es una entrada. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Wow, hay 15 todavía, a ver. Creo que es cumbia jalada. Parece, es tipo lambada, lambades creo. 16, a ver. Con su final está. ¿Escuchan? Con su final. Creo que es hasta el 17, a ver. Es un guayno. Bueno, y eso sería los loops de batería. Estos loops de batería también están en formato WAV, o sea, lo puedes reproducir en tu computadora o en algún instrumento que lea loops en formato WAV. Si quieren más información de este sonido, comuníquense en la descripción. Saludos a todos y gracias por seguir estos videos. Saludos y que tengan un buen día. Bye bye. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Brian Guayotuma. Ahora les mostraré samples que tengo para el Reason 5 del grupo Maroyu.
Obviamente estos samples sonidos le hacen en versiones posteriores, o sea, puedes abrirlo en el Reason 10, etcétera, etcétera. Ojo, nadie me está auspiciando. Voy a tocar solo temas referenciales porque este no es un video tutorial, sino les mostraré los sonidos que tengo. Cualquier información, si quieren estos samples, en la descripción o quizás deje algún título interesante. Atentos al video. Bueno, primero probamos esta trompeta del grupo Marollo. Ok, está aquí. Que suena así. Esta trompeta, algunos pueden pensar que es un trombón, pero es trompeta. Siguiente sonido que probamos. A ver. Este bel campana. A ver, ¿qué más tenemos? Tenemos obviamente este órgano. Que se escuchan en muchas canciones del grupo Marollo. Wow, ¿qué más tenemos aquí? A ver. Ojo, no estoy tocando quizás los temas como deben de ser porque como les dije, no es un video tutorial, sino es un video donde muestro los sonidos. Si fuera un video tutorial, ahí sí lo toco completo. Bueno, tenemos este brass. A ver. Siguiente sonido. Brass 2. Ahí estoy mostrándole este sonido que tenemos por aquí. Oh, el saxofón doble. Creo que son para estos temas. ¿Ven? Luego creo que ahí podríamos repetir algún otro sonido, pero nos pasamos a esta parte. Bueno, ¿y qué más tenemos? Solo hasta ahí, pero faltaba probar este sonido de esta canción. A ver, ¿dónde estás? Ahí te encontré. Obviamente luego se vendría el primer sonido que probamos, así es, la trompeta. Ahí lo ponemos. Bueno, espero que les guste este video. Más información en la descripción. Obviamente estos sonidos se utilizan en muchos temas musicales. Si les ha gustado este video, no olviden de darle like, suscribirse, saludos y que tengan un buen día. Bye bye. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Brian Guayotuma. Ahora probaré samples que tengo para el Reason 5 para canciones chichas. Bueno, por ejemplo, aquí tenemos samples del Casio SZ, etcétera, etcétera, de otros teclados también. Más información en la descripción. Ojo, este no es un video tutorial, sino voy a improvisar algunas canciones. Tenemos ahí la plancha del Core M1 y este bell.
Ahí probando algunos sonidos. Siguiente sample. Tenemos este brass. Me falta sacar canciones para probarlo de manera correcta. Siguiente sample. Tenemos este acordeón. También que es del SZ, flute. Lo bueno es que se prolongan varios de estos sonidos, o sea, están lupeados. Infinito, no acaba nunca. Bueno, seguimos probando el grillo. A ver, ¿qué más tenemos? El silbido. Más adelante tocaremos algunos temas. El string. Y el tubo. A ver, se me va. Ahí tenemos el tubo. Luego tenemos un fresh normal. El saxofón del M1, el fresh del 01. No es el fresh del 01 de tú. Bueno, y eso más, nada más. También podemos cargar si desean el saxofón del M1. Pero ustedes creo ya lo tienen. Ese más le vamos a dar, ¿ok? Bueno, chicos, espero que les haya gustado este video. Si quieren más información de estos sonidos, en la descripción, chicos, en la descripción más información de estos sonidos. Si les ha gustado, no olviden de darle like, suscribirse, saludos y que tengan un buen día. Bye, bye. Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a este video. Mi nombre es Brian Guayotuma. Ahora les mostraré samples que tengo para el Horizon 5 de los capos, sobre todo de este tema Mix Mentiras, muy popular. Bueno, chicos, no he sacado completamente este tema, pero este no es un video tutorial, sino es un video para mostrarles los sonidos. Más información de estos samples en la descripción. Como primer sonido tenemos este Capos Fresh. Y tenemos esta guitarra genial que acompaña. Este Fresh Air con el que inicia, y luego tenemos esta guitarra. Esta guitarra proviene del Korg Triton. De fábrica lo tiene, chicos, de fábrica. Siguiente sample. Tenemos este Capos Proteu. Interesante sample. Luego tenemos Capos Saxofón. Al clásico. ¿Era ahí? Ah, no es ahí ni siquiera. Porque el otro era de acá. Estoy seguro entonces que viene, ya sabía. Acá jalo. Obviamente este sonido.
para que entre, digamos, acá. Voy a tocar de nuevo esta combinación de la Roland D50 trompeta y el staccato. Otra vez. Tal como les he dicho, como les he comentado, este no es un video para enseñarles, digamos, esta canción, sino es para mostrarles los samples. Tenemos aquí el capo de tu... ya entiendo. Luego al bell. Y luego este brass. Hay de todo, chicos. Luego tenemos este fresh. Siento que este sonido lo tiene el Core M50 de fábrica. Bueno, pero ahora lo estoy utilizando como controlador. Los sonidos están saliendo del Reason 5. Bueno, chicos, y este sería el video. Más información, como les dije, en la descripción. En la descripción, si quieren que se libere. Pregunten. Les voy a dejar ahí también. Ahí tienen mi número de WhatsApp. Por el momento, las personas que quieran adquirirlo todo o esta parte, o sea, solo de los capos, se comunican también, me preguntan. Y algunos también, si desean solo, digamos, este sonido, también se contacta en la información que hay abajo. Estamos revolucionando los samples para el Reason 5, un programa del año 2010. O sea, puedes usar estos samples en tu computadora Windows XP. Y no es broma. Bueno, chicos, si les ha gustado este video, no olviden de darle like, suscribirse. Saludos y que tengan un buen día. Bye, bye. Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a este video. Mi nombre es Brian Guayotuma. Ahora les mostraré samples que tengo para el Roland XPS10. También la hacen en el Roland XPS30 si lo actualizas a la versión 2.0. Samples del grupo Ruskaya. Obviamente son samples conocidos, pero tienen efectos. Esa es la diferencia. Ojo, voy a improvisar ya que falta sacar todavía temas musicales. Más información de estos samples en la descripción. Tiene su base de guitarra, como pueden escuchar. Interesante. Voy a improvisar un poco. Chicos, todavía no he sacado esta canción. Y ojo, este no es un video tutorial. No es un video tutorial, sino para mostrarle los sonidos. Obviamente ya saben a qué canción me refiero cuando estoy tocando ese tema. Me refiero, quiero ser tu corazón. Luego obviamente viene... El armonium de la Roland D50. Ojo, pero como les dije, varía el efecto, ya que si toco otro tema, puede sonar, pero un poco es diferente el efecto. Luego voz. Luego el párrafo. Luego se viene el saxofón del M1. Obviamente el efecto varía. Luego, primero voy a probar otra vez el saxofón hasta otras partes. Luego el Powerful Brass de la Roland D50. Si yo tocaría otro tema con este efecto, siento que es muy fuerte para este tema esta reverberación, pero para esta canción suena bastante genial. Ya se dan cuenta, como he repetido varias veces, el efecto cambia. O sea, un artista puede utilizar los mismos sonidos,
que todo el mundo usa, pero si le va a variar el efecto, ya suena realmente diferente. Luego tenemos, obviamente, el clavi con el voice. Pruebo así para que ustedes mismos escuchen. Luego tenemos este más de una última canción, creo. Vamos a ver en qué nos queda. Ah, está en sol. Improvisando, chicos. Luego la famosa trompeta con el staccato de la Roland 50. Bien. Bueno, otro día lo voy a sacar. Luego el bandoneón. Y bueno, estos serían los samples que tenemos ahora para la Roland, para la Roland de XPC10, para la Roland XPC10, casi se me traba. Estos son los samples que tenemos para la Roland XPC10, más información en la descripción. Ojo, creo que estos samples se utilizan también en los capos. Pero siento que otros efectos usa. Creo que para los capos voy a agregarle otra configuración. Bueno, espero que les haya gustado este video. Si es así, no olviden de darle like, suscribirse, saludos y que tengan un buen día. Bye bye. Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a este video. Mi nombre es Brian Guayotuma. Ahora veremos los samples que tengo para el Roland XPS30, que también le hacen al Juno hasta 2022, todo este año 2022. Obviamente el video diría diciembre de 2022, pero ya que el año está acabando, hasta este año. Más información en la descripción para las personas que quieran adquirir este paquete. Voy a probar algunas canciones con base de batería para que lo escuchen de mejor forma. Ahí vamos. A ver, vamos a probar uno de enlace, ¿ok? Voy a buscar el look de batería. Ojo, también incluyen los looks de batería para las personas que adquieran este bacán. Si quieren que pronto se liberen estos paquetes de sonido, o sea, sean libres, obviamente el video tiene que llegar a muchas visitas. Que justifique el caso, chicos. O sea, me refiero, ¿qué tal si llegaría el video a más de 1 millón de visitas? Bueno. Veamos qué sucede. Comenzamos. Bueno, ahí estamos probando. A ver, vamos a probar una cumbia sureña ya también.
Ahí vamos. Bueno, estamos probando. A ver, guayno, 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 guayno. Vamos a probar guayno ya también. A ver, aquí tenemos. Hay varios violines. A ver este. A ver, chicos, vamos a tocar un guayno. A ver con esto. A ver, otro con una guitarra. Ahora otro estilo de guayno. Ven, otro ritmo. Y así hay varios sonidos. No alcanzaría el tiempo para probarlos todos. Más adelante voy a probar por artista. Pero les voy a hacer escuchar como siempre lo que tengo. Como siempre la guitarra de Coralí que proviene de este teclado. Sonido de fábrica, ojo. Esto ya no es sample. No es sample. Sonido de fábrica. Esto sí es sample. Del Casio CZ. Luego el fondo. La guitarra más grave el sonido. Un Fresh Air. Este brazo con trompeta mezclado para estos temas. Y un piano. El piano M1. Luego para este tema. Eres mentirosa de los Mirlos. Y como siempre, la sureña. Se dan cuenta que este bacate es recontravariado. De este tema. Todo hasta Lérida.
Interesante, chicos, interesante. A ver, ¿qué más tenemos por aquí? Bueno, a ver. ¿Se dan cuenta qué es lo que probamos? Ahora, ¿qué más tenemos por aquí? Ah, ya, ya, tenemos fragancia. Con los efectos correspondientes también, porque hay un efecto. Y muchos más, chicos, muchos más tenemos por aquí. Obviamente hasta para tocar es Ada. Luego. Dos cervecitas incluso creo. Otra vez. Ah. Ven, pueden escuchar esas canciones. Luego. Bueno, chicos, y eso sería este Bacat. Más información de estos samples en la descripción. Si les ha gustado este video, no olviden de darle like, suscribirse, saludos y que tengan un buen día. Bye bye. Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a este video. Mi nombre es Brian Guayotuma. Ahora probaremos samples que tenemos para el Reason 5 de canciones del grupo Ruskaya. Bueno, voy a probar algunos temas musicales. Ojo, voy a improvisar ya que este no es un video tutorial, sino un video para mostrarles estos samples y sonidos. Más información de estos samples y sonidos en la descripción. Atentos, chicos. Bueno, primero tenemos este Ruskaya Song. Una base de guitarra por aquí, sonando. Como les dije, solo estoy improvisando. Bueno, seguimos probando más samples, sonidos que tengamos. Y aquí tenemos el Fresh, Ruskaya Fresh. Sé que muchos de ustedes conocen estos samples y sonidos. Siguiente tenemos el Sing Harmonium. Aquí quería hablarles de algo importante. Normalmente los efectos influyen mucho. ¿Por qué? Porque este armonium, muchos de nosotros ya tenemos este sample, ya que proviene de la Roland D50. Antes era imposible conseguir hasta este sample, pero el efecto hace mucho. Por ejemplo, hay otro tema que siempre toco, pero es más seco. Sin embargo, para estas canciones está bien su efecto. Entonces el efecto influye mucho. Luego tenemos este voice con clave.
prácticamente para el tema que tiene estos sonidos, creo es su acompañamiento de fondo. Ahora tenemos el saxofón del Core M1, ok. Y aquí ya está el saxofón. Como les dije, el efecto es diferente. ¿Qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? Seguimos cambiando. Tenemos el brass. El brass, así es, el brass. ¿Dónde está el brass? Aquí no. Ahí está seleccionado el brass de la Roland D50. Pero vuelvo a recalcarles. Los efectos son diferentes. Para esta canción, con más reverberación, pero que tampoco sea tan larga la reverberación. Tan ancha, digo, sino más profunda. Voy a volver a probar. Porque si yo usaría este brass para otros temas, tiene mucho efecto para esa canción, pero para este tema es perfecto. ¿Se dan cuenta? Como les dije, los efectos hacen bastante. Siguiente sample que probamos, tenemos este clave, también un poco variado, que es de temas como de sociedad, pero un poco se varía para estas canciones. Bueno chicos, más información de estos samples en la descripción. Es todo lo que he probado hasta el momento. Hasta hoy hay varios, como han visto. ¿Cuántos son? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Son 7. A ver, 3. Sí, son 7. Son 7. Ahora, si quieren otros sonidos de este grupo, escríbanme en la descripción. Y atentos, si quieren que en el futuro se liberen estos samples, o sea, sean libres, suscríbanse chicos, suscríbanse. Pero por el momento, más información en la descripción, como les vuelvo a repetir. Ahí van a encontrar mi WhatsApp, etcétera, etcétera. Espero que les haya gustado este video. Se vienen más videos sorpresivos en el canal. Y gracias porque el canal sigue creciendo. Más de 50,000 suscriptores. Si es así, no olviden de darle like, suscribirse. Saludos y que tengan un buen día. Bye bye. Denle like al video. Bye. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Y bienvenidos a este video. Mi nombre es Brian Guayotuma. En este video voy a mostrarles los samples sonidos que tengo para el Reason 5 hasta diciembre del año 2022. Prácticamente todo el año 2022. Más información en la descripción. Quizás haya sorpresitas. Siempre estén atentos a nuestros videos que subimos en nuestro canal de Music Guayotuma. Bueno, voy a mostrarles al azar. Ojo, este no es un video para enseñarles cómo tocar una canción, sino este es un video para mostrarles los sonidos que tengo. Entonces voy a improvisar muchas veces. Voy a probar al azar. Aquí dice Maroyu saxofón doble. Bueno, este saxofón. Y me voy a pasar de golpe a otro artista para que vean que hay de todo. En esta parte de los cabos. Ahora enlace Bell, ya también voy a probar. Estoy probando así al azar, al azar. Así tengo que probar al azar. Ahora voy a probar ya también estos sonidos. Todo al azar, chicos. Todo al azar. Ojo, si me confundo, quiero que entiendan. Solo es un video para mostrar los sonidos, no es video tutorial. Ya también me pasé de frente a qué grupo, a Sociedad de Juliaca. Luego el brass, no estoy probando, demorando porque si no el video sería muy largo. Obviamente hay más sonidos de Sociedad, como este, que ustedes ya lo utilizarán más adelante, dependerá de lo que se publique, así como también tenemos instrumentos acústicos reales. Charango. Luego obviamente ya probé con ustedes que tengo harpies paraguayo sureño.
Este es del X5D y este es de Yarita, que van a sonar todos diferente. Se dan cuenta que suena diferente. De la misma forma que los Regil. ¿Que cargue? Obviamente ustedes cuando toquen tienen que tenerlo ya cargado. Obviamente no podía faltar con su Square. Ajá, ahí lo tenemos. Siguiente sonido, probemos. Al azar estoy probando, chicos, al azar. Pueden ver que hay de Maroyu, de Enlace, de Clixe, de Sociedad, de todos los grupos, de los Ronish, incluso hay de Fragancia y Lérida. Así es, wow. De Marella, obviamente, que se combinan con las campanitas. Obviamente también está la guitarra de Coralí. No puedo probar todo, sino el video, como les dije, sería muy largo. Me llevaría bastante tiempo si me pongo a probar todo. Más adelante lo voy a probar. Tantos sonidos de los Ronish. Ok. El Vives clásico que utilizan muchos artistas. Y acordeoncitos paraguayos también hay, obviamente, ¿cómo no va a haber? Estoy probando a la sala. Cariño Show, de todo, chicos. Una mezcla de muchos sonidos. Si probaría uno por uno me demoraría bastante. Por eso estoy probándolo rápidamente. Hasta de cumbia norteña. Estoy seguro que también hay las famosas trompetas, las clásicas trompetas. Ya lo sabía. Prácticamente todo. Estamos probando de todo, chicos. Bueno, más información de estos sonidos, comuníquense por interno. Hemos probado de todo tipo de artistas. No he podido tocar varios temas musicales porque nos faltaría mucho tiempo. De Maroyu también hay varios, incluso con los brases. Pueden buscarlo en el canal. He subido también de los artistas solitos, pero en este video están todo lo que han visto en el canal de Reason. Busquen en el canal todo lo que diga de Reason hasta el año 2022. Eso pertenece prácticamente a este video, aunque no lo haya tocado muchas veces. Aunque no lo toque. Que cargue. Ajá. Que cargue. Ya cargó. Como les dije también, cuando toquen con estos sonidos, ya cárguenlo todo. No carguen uno por uno como estoy haciendo. Solo lo hago para mostrar este video. Solo por ahora estoy haciendo eso. De todo, chicos. No sé qué más probar. Obviamente también está el órgano que se utiliza en temas de Enlace, de Maroyu, etcétera. ¿Dónde estás? Aquí está. Porque también tenemos para tocar estas canciones. Que cargue. Luego el famoso brass. Saludos y espero que les guste este video. Más información en la descripción. Saludos a todos ustedes. Si les ha gustado, tenemos que hacer el final. Si les ha gustado este video, no olviden de darle like, suscríbanse, saludos y que tengan un buen día. Bye, cuídense. Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a este video. Mi nombre es Brian Guayotuma. Ahora probaremos los samples que tenemos para el grupo Red y Green. Para Reason 5. Más información en la descripción.
Voy a tocar algunos temas referenciales porque este video solo es para mostrarle estos samples sonidos, no es un video tutorial. Entonces incluso voy a improvisar. Bueno, vamos a probar primero, dice aquí Red y Green Brass 1, ¿ok? A ver, probamos el siguiente. Porque dice ya también Red Green Brass 2. Obviamente es lo mismo, tiene variación, pero... Ustedes ya lo escucharon, esa variación que tiene, incluso hay un 3 más, creo, ¿ok? Sí, 3. Bueno, ustedes ya eligen el que deseen, lo ordenan como deseen. Las personas que adquieran este sonido, ¿ok? Tenemos aquí ahora el Bell, ¿ok? Interesante, ¿ah? Otra vez. Probando todo. Ahora, ¿qué tenemos por aquí? Tenemos Voice. Estos samples de la Yamaha SY55, creo que es ese. Ok, ¿qué más tenemos? Red Green Voice 2, otra voz. Estos samples probando y luego tenemos Green Harmony. Wow, algunos sonidos están incluso lupeados, algunos, o sea que no termina nunca el sonido. Ven, es infinito, nunca termina. A eso me refiero lupeados. Algunos. Ok, ¿qué tenemos por aquí? Digi, Green Digi. Sería genial probarlo con un tema musical. Pero bueno, demoraría en hacer el video porque tendría que sacar las canciones. Tenemos también electropiano. Un piano eléctrico. Otra nota, a ver. Estaba probando en la misma nota todos los sonidos. Podemos variar un poco, ¿ok? Me pasé creo de sonido. Es la trompeta. Esta trompeta, green trompeta. Y por último otra vez tenemos esa voz, creo que es similar al que dice Green. Bueno chicos, estos son los samples que tenemos para el Reason 5 de estos grupos Green y Red. Un saludo a la distancia, espero que les guste. Más información en la descripción. Estos temas que nos traen grandes recuerdos únicos, que nos acompañaron en nuestra infancia. Estos sonidos prácticamente legendarios, de estos grupos legendarios, vienen de la Yamaha SY55, creo que es ese, SY55. Ajá, sí creo que es Yamaha SY55. Gracias a todas las personas por ver este video. Como les dije, más información de estos sonidos en la descripción. Si les ha gustado este video, no olviden de darle like, suscribirse, saludos y que tengan un buen día. Bye bye. Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a este video. Mi nombre es Brian Guayotuma. Ahora veremos sonidos que tengo para el Reason 5 del grupo Enlace.
obviamente le hace a versiones posteriores del Reason. Más información en la descripción. Este famoso bell que es del Core M1. Probamos otro sonido. Saxofón. El saxofón del Core M1. Luego tenemos por aquí voces. Que acompañan a las canciones. Luego un brass que suena así. Luego hay un órgano que suena en esas partes. Este órgano es también del Core M1. Bueno, estamos probando. Y aquí tenemos unos cuantos sonidos. Interesante. Más información en la descripción. Estos sonidos sobre todo provienen del Core M1. Bueno, espero les haya gustado este video. Si es así, no olviden de suscribirse. Saludos y que tengan un buen día. Bye bye.